¿Quién podría negar que la sexualidad es uno de los factores más importantes que mueven al mundo? En la disciplina yógica, por ejemplo, es incuestionable la relación de tipo lineal que existe entre el desarrollo de la creatividad de un individuo y su salud y libertad sexuales. Dicho principio de creatividad es visto por la antigua cultura china como un principio de naturaleza masculina complementario, no contrapuesto, al principio de receptividad de naturaleza femenina. Masculino y femenino son, pues, dos caras de una misma moneda, que no deberían nunca de entrar en conflicto, sino más bien entenderse como elementos estructurales básicos de cada entidad, ya sea esta infinitamente pequeña o infinitamente grande. Y si eres de los que detestan los extremos del lenguaje binario, estoy de acuerdo contigo que dicho lenguaje podría ser, en muchos casos, reduccionista, aunque creo que no puedes negar que, no obstante, en muchos otros funciona. Así pues, positivo y negativo solo son dos polos de una misma batería. Sin juicios de valor ilusorios, ser hombre o ser mujer, primero, sentirse un ser masculino o femenino más allá de tu sexo biológico, segundo, o hallar la manera de armonizar estas dos naturalezas en tu misma persona, tercero, es una decisión que debes de tomar en libertad. Pero desde mis anteojos, la tercera posibilidad te hace un ser verdaderamente libre y completo. O sea, no eres la media naranja de nadie, eres una naranja completa, para entendernos. Esta emisión de Sans Tabú es acerca del concepto de masculinidad, o sea, el conjunto de características físicas, psicológicas, psíquicas y biológicas que hacen de ti un varón o un ser íntimamente masculino sin importar tu sexo. Queridos amigos, he invitado hoy a charlar conmigo a un ser humano excepcional, que ha dedicado más de 40 años de su vida a ayudar a comprender a otros los aspectos de su sexualidad escabrosos. Médico de formación, maestro en educación sexual, doctor en sexualidad humana, catedrático, terapeuta y autor del libro Sex Populi, Francisco Delfín Lara es uno de los especialistas más respetados en el campo de la sexología y está aquí para compartirnos sus puntos de vista sobre la masculinidad y las disfunciones sexuales. Bienvenidos todos a Sans Tabú. Ay, me da tantísimo gusto poder hablar con usted de estos temas porque me interesa es hablar con los que saben de lo que realmente saben y que les apasiona además. Entonces, es maestro en educación sexual, usted es doctor en, otra vez te estoy diciendo usted, ya ves, es que es el respeto, sexualidad humana. Y hablar de masculinidades es un tema, yo creo que más allá de la moda, que se está instaurando de hablar de masculinidades, es un tema fundamental del desarrollo, sobre todo de la nueva humanidad. Hablando sobre todo de los niños a los que podemos educar, está en crisis la masculinidad. Y yo quisiera, si estás de acuerdo, que nos definieras el término masculinidad, por favor. Hay diversas definiciones de masculinidad. Para mí es una construcción social, pero está influida por la historia, por la religión, por la economía, y hay un modelo o unos modelos que han predominado y que elegantemente les llaman masculinidad hegemónica, y lo que propicia es un trato desigual entre los géneros o entre los sexos, ¿sí? Tiene que ver con un poder, con una posición de dominación desde la cual los hombres tratan de someter a las mujeres. Me alegro de que sea usted una dama chapada a la antigua, señora Picapiedra. Oh, y yo también. La mayoría de las jóvenes cavernícolas de hoy quieren carrera. No son felices estando en el hogar y atendiendo la casa.
Bueno, yo sí. Además, a Pedro no le gustaría de ningún otro modo, ¿verdad, amor mío? No, no me gustan esas esposas intelectualoides. Me gustan como tú, bonitas e inútiles. ¿Inútiles? Cuando un hombre contrae matrimonio, se supone que él debe trabajar y la mujer quedarse en casa a no hacer nada. ¿No hacer nada? Y pues esto ha existido, es innegable y puede ir cambiando en algunas situaciones. Yo creo que sí hay hombres que intentan modificar su comportamiento o que intentamos hacerlo, pero no es cosa sencilla. Yo puedo decir que a mí me pueden ver hasta brillosito, hasta como con un dorado bonito, pero si me hacen así, se me sale lo macho, Mm, porque yo, Francisco Delfín Lara, hablo por mí, soy esencialmente macho. Tengo una carga milenaria de educación patriarcal, por decirlo con unos conceptos que ya maneja mucha gente. Pero entonces el tratar de salir de esa cuestión no es sencilla, porque no hay muchos modelos a los cuales apelar. Entonces a veces la gente se siente como en un limbo. Quiero salir de aquí, pero no sé hacia dónde voy. eso, sí, que es cierto todo lo que dices. Mira, yo creo que ¿qué es ser hombre? Para ti, ¿qué es ser hombre? Bueno, para mí representa que soy un individuo perteneciente a la especie humana en la que fueron varones los que pomposamente denominaron que era la especie Homo sapiens sapiens. Entonces soy un individuo más que tiene ciertas características muy particulares. Me asemejo mucho a la tesela que está aquí atrás. Ajá. Las teselas son esas obras artísticas, sobre todo de Bizancio, que están constituidas por pequeños mosaicos. Y yo soy una especie de tesela, yo como hombre. Una de mis teselas indica que yo nací en Veracruz, en un pueblo chiquitico, en un rancho. Otra dice que soy hijo de campesinos. Otra dice que he vivido mucho en la Ciudad de México. Otra dice que estoy casado. Otra dice que tengo 2 hijas. Otra que estudié medicina y que desde hace 40 años me dedico a las cuestiones de la sexología. Todo eso me conforma. Y al referirse a hombre desde el punto de vista biológico, indica que tengo unas características, unas cuantas características, no muchas, que difieren de las mujeres en los aspectos reproductivos. Bueno, ambos, hombres y mujeres, tenemos 2 glándulas sexuales. Las de los hombres son los testículos. Y es muy interesante porque cuando yo estudié la primaria hace muchos años, se hablaba de que las palabras formaban familias que tenían raíces. Por ejemplo, de la raíz ter podemos encontrar varias palabras: terráqueo, terrestre, terrateniente. Esos conforman su familia. De la raíz aqua, que significa agua, pues hay acuífero, acuático, acuarela, son de esta familia. Y de la familia y de la palabra test, ¿sí? Como testículo, pues hay testosterona y testamento y testigo. Y esto es interesante porque en el antiguo Imperio Romano solo podían prestar testimonio y ser testigo quienes tuvieran testículos. Cuando dicen que hombres y mujeres somos iguales ante los ojos de Dios, pues los hombres somos más iguales, ¿no? Más parecidos, de acuerdo a estas situaciones. Entonces soy un hombre, formo parte de la raza humana, y actúo en consecuencia al contexto donde me he desarrollado. Hola, mi vida. ¿A qué hora llegaste? En este momento. Se acaba de ir una amiga mía que me hubiera gustado presentarte. ¿Guapa?
Mucho. Pero no tanto como tú, mi vida. Tú cada día estás más hermosa. Desde hoy comienzo una nueva vida. Acabo de liquidar todos mis negocios. Viviré para ti y para nuestro hijo. No te entiendo. No, ni hace falta que me entiendas, mi vida. Tú eres muy tontita. Míralo de acá, déjamelo a mí. Es que en este contexto de crisis actual de la masculinidad, bien como como tú decías hace rato, la construcción de lo que es ser un hombre, se nos ha enseñado que un hombre es muy macho, que un hombre es más inteligente que la mujer. Digo, no sé, están las películas de Tintán, maravillosas y todo, pero que se burlan de la mujer y que con mucha sutileza la denigran y todo el mundo ríe de eso, ¿no? Entonces, en este contexto de masculinidad en crisis, ¿qué es lo que tendríamos que deconstruir y construir? Porque ¿en qué base vamos a soportarnos para decir que hay una nueva masculinidad? ¿Quién va a ser el modelo de hombre a seguir para las nuevas generaciones de hombres? De hombre a seguir para las nuevas generaciones de hombres, yo creo que es más fácil saber qué es lo que debemos de construir, porque nos queda muy claro a la mujer, pero en tu punto de vista tan valioso, ¿cuál es esta nueva base sobre la cual deberíamos de construir, reconstruir a los hombres? Me gustó que pusieras el ejemplo de las películas. Aquellas que pertenecieron a la época de oro del cine nacional son muy interesantes. Y yo sugeriría que las revisáramos, que las viéramos con esta nueva mirada. Tintán me parece uno de los artistas más maravillosos que ha tenido el cine nacional y tiene, por cierto, Mahashakti, una película que a mí me llama mucho la atención, creo que se llama La Isla de las Mujeres. Ah, entre otras. Sí, ¿sí la recuerdas? Sí, donde sí. se invierten los papeles. Sí. Pero yo les decía a la gente que me sufre dándoles clases que valdría la pena ver, por ejemplo, las películas de Pedro Infante, porque Pedro Infante es un individuo muy atractivo. Mis hijas están enamoradas de él, pero mis hijas nunca, tenía ya 20 años de muerto cuando ellas nacieron o más. Pero es cautivante para hombres y para mujeres. Cierto. Pero es un macho. Y entonces está la greñuda que no le quiere dar un beso y la agarra de los pelos y la besa y ella queda cautivada. O en La Oveja Negra con el espléndido Fernando Soler. ¿Quién estaba comiendo aquí en mi lugar? Yo, papá. O no lo vuelvo a hacer. En lugar del Padre Sagrado. No empuje. Él se ocupar el lugar de su padre hasta que yo me muera. Sí, papá. Y para eso falta un rato todavía. Sí, papá. Saca la cuchara. Llévala. ¿Pero qué porquería es esto, hombre? Huele a puro trapo. Y para el perro. Pues la sopa está muy sabrosa. Ah, ¿sí? ¿Le parece a usted? Pues a mí no me parece que contradiga a su padre. Malcriado. Quítese la vidita. Váyase a comer con los puercos. Por favor, déjelo que termine. Hijos respondones como eso no tienen derecho a pan que comen. ¡Párese ahí que le está hablando su padre! Ahora siéntese y siga comiendo. Siéntese, le digo. Pues cómo no. Siéntese. Y otra vez lo voy a castigar de verdad por barbaján. Si nadie quiere ocuparse de su educación, seré yo quien lo eduque, así como lo he enseñado a trabajar. ¿O qué no? Su padre trabaja. Así es que no quiere usted ser más que su padre. Nadie tiene derecho a comer yoquis. Esto ya es imposible. No podemos comer tranquilos. Se atraganta todo. Ajá. Con que la señora se ha ofendido, ¿no? Ahora va a resultar que la culpa de todo la tengo yo. Lo que pasa es que en esta casa ya no me quiere nadie. ¿Por qué no me lo dicen de una vez con toda franqueza?
Y después de lo que ha pasado por culpa suya, ya puede insolentarse contra su padre y ofenderlo y desobedecerlo. Y también, ¿por qué no? Tal como van las cosas, hasta levantarle la mano. Y ya no me interesaré más por su educación. Me lavo las manos. Y le pido perdón, mi hijo, si deseando su bien con toda mi alma, lo he molestado. Así como a su señora madre y esposa mía. Lo mismo que le pido para siempre toda mi responsabilidad sobre su porvenir, ya lo sabe. Gracias. Todavía me lo agradece, mondado. ¡No lo aguanto más! Desde que nací tengo que aguantarlo cuando menos 2 veces a la semana. ¡Me da algo ahorita mismo de esta casa! Hijito, no te pongas así. Mi educación, el trabajo. Bonitos ejemplos me pone. Con el espléndido Fernando Soler, va por su papá, que está con otra mujer porque su mamá se está muriendo, y entonces llega Cruz Benigno Martínez de la Garza. Hágase un No lado. puedo olvidarlo. Hágase un lado. Y le dice a la mujer, a su esposa, que casi nadie recuerda su nombre. Es tan bella, reluciente sea de un bello jardín. ¡Ay, cómo está el sol! ¿Sabes una cosa, Vivianita? Hoy te quiero 30 años más que hace 30 años. Y dentro de 30 años te quedaré otros 30. Ah, qué Y cruz. que me parta un rayo y se abra la tierra y me traiga, si no te lo estoy diciendo con todo el corazón. Gracias, Cruz, gracias. Gracias a ti, Vivianita. Y si alguna vez te he hecho sufrir por culpa de este carácter tan disparejo que Dios me ha dado, ahora te pido perdón porque no te merezco, Viviana. No te merezco. ¿Qué cosas dices? Vivianita. Muy bien, felicidades, de las pocas que la conoce. Y le dice, Viviana, perdóname porque te he hecho sufrir. Y ella dice, no, Cruz, perdóname tú porque no te supe corresponder. Y entonces todos llorábamos, porque era obligado llorar en las películas de Pedro Infante. Pero ahora con estos otros lentes podemos verlas, podemos contemplarlas y decir, ah, caray, esto no va así. Creo que vale la pena, considero que vale la pena dudar, porque vivimos en un mundo donde se nos incita a creer y a creer y a creer, todo a pie juntillas, y más si está escrito o si viene de los TICs de esta tecnología de la información y la comunicación. Y yo creo que no, que vale la pena dudar, analizar, reflexionar y tomar decisiones de manera responsable. Sí, me han dicho que como hombre tengo muchos privilegios y cierto que los disfruté y los usufructé durante mucho tiempo, pero yo le haría a tu auditorio una pregunta a los hombres. Sugeriría que no la respondan si están con otras personas. La pregunta es, hombre, y respóndela sinceramente, ¿te gustaría que tu hija se casara con un hombre como tú? Ajá. No la respondas, pero tengo también para las mujeres. Y a las mujeres les diría también, no la respondas. Mujer, ¿te gustaría que a tu hija le fuera en la vida como a ti? No le respondas. Yo creo que eso, Mahashakti, si nos ponemos a analizar, a reflexionar y a contestar desde nuestras entrañas, quizá podríamos, como dices tú, a deconstruir todo esto que me han dado, porque fue ordenado, sugerido por quién sabe quién sabe cuándo y quién sabe dónde. Y sin embargo la gente lo repite. Me llama la atención que cuando le digo a alguna persona, ¿y por qué hiciste esto? Se concentra y dice, porque sí. ¿O por qué no lo hiciste? Porque no. Y yo digo, tenemos 100,000, más de 100,000 millones de neuronas. Este número es mayor que todas las estrellas que hay en la Vía Láctea. Pero no es solo eso, sino que cuando se conecta una neurona con otra, se conectan, no se tocan, hacen sinapsis, se comunican. Pero hay neuronas que se pueden comunicar hasta con 3,000 neuronas. Entonces las probabilidades comportamentales son gigantescas y nosotros con gran frecuencia nos lanzamos a repetir lo establecido, llenos de prejuicios, cosas que nos metieron y no las analizamos.
Cierto, entonces, ¿qué modelos nuevos puedes sugerir para que la gente siga ahora? Si ya estamos tirándolo todo, yo también soy de la idea de tirémoslo todo, no importa que nos quedemos sin nada, incluso sin nuestra aparente dignidad, sin nuestra aparente importancia, ¿no? Importancia personal que a veces está sobreestimada, quedémonos todos sin nada, hombres y mujeres, porque ambos sexos y hablemos ahorita solamente de sexos, porque después quisiera preguntarte sobre el género, pero tenemos que deconstruirnos. ¿Y sobre qué ahora vamos a basarnos? ¿Cuáles serán los nuevos modelos a seguir que realmente sean confiables para la construcción de la nueva masculinidad? Modelos como tal, pues creo que hay muy pocos. Yo creo que tendríamos que recurrir a la curiosidad, pero sobre todo a escuchar. A escuchar en primera instancia, si conformo una pareja, a mi pareja, y no digo a oír, sino digo a escuchar activamente esto que me está diciendo. Cuando preguntaba si te gustaría que tu hija se casara con un hombre como tú, es que exige revisar cómo soy, porque a mí me parece que los seres humanos somos muy buenos para hacer discursos maravillosos, extraordinarios, sensacionales. Lo difícil está en vivirlos, ¿sí? ¿Qué tan congruente soy con esto? Entonces, un nuevo modelo puedo ser yo mismo o individuos que vaya identificando que se salen de lo establecido y que se atreven, porque se necesita mucho valor a exponerse, a actuar sin miedo a la crítica, responsabilizándose de sus actos. Hay pocos, pero sí los hay. Yo sí conozco compañeros, pero que de vez en cuando se tropiezan, porque eso es parte de la característica de los seres humanos, y uno tiene que hacer un regreso. ¿Tú estás en Canadá? ¿En qué ciudad? Estoy en Quebec, en la provincia de Quebec, en una ciudad que se llama Roberval, que es más que nada un pueblito de 10,000 habitantes al este de Canadá, noreste, muy alto, cerca de, digamos que en la misma latitud de Siberia. Oh, bueno, entonces hay que tener bronceador por si hace frío, ¿no? Al menos. Este, Canadá es un país interesante que han formado grupos de hombres que se ponen a reflexionar sobre ellos mismos, no tantos como quisiéramos, pero sí los hay en varias partes del mundo. Y yo creo que importa mucho, son en primera instancia hombres que deciden dejar de ser violentos. Pero lo primero que tengo que aceptar es cómo soy. Aceptar cómo soy no significa que yo diga, viva, maravilloso, soy así, así soy y ni modo. No, aceptar cómo soy es, tengo esto no me gusta, tengo otras cosas que sí me agradan y entonces, ¿hacia dónde me gustaría ir? Yo creo que es una decisión personal y en el camino me voy a ir encontrando con otros individuos que pueden ir sobre esa misma ruta, sobre ese mismo camino y otros que no, y entonces me van a indicar que voy por ahí. Pero yo creo que es mucho de probar, de analizar, de reflexionar e, insisto, escuchar a la otra. A mí me ha ayudado mucho mi compañera y mis hijas, que son capaces de decirme, ¿sabes qué? Nos vemos al rato porque el cuarto ya huele mucho a testosterona. Y entonces me sitúan en mi lugar, que no es su obligación, pero sí me ayudan porque establecen límites. Eso, Y eso establecer es límites. algo que no se da. Pero como tú dijiste hace rato, esta deconstrucción y esta nueva educación tiene que ser por ambas partes. Tendría yo que educar a mis hijas para que se sintieran dignas, importantes, valiosas, capaces de decir un no, porque la pregunta es, ¿el no de la mujer es igual al no del hombre? ¿Se respeta de la misma forma? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Y estás de acuerdo en que hay que tener una voluntad férrea para poder querer cambiar?
Porque yo me preguntaba el otro día, es que toda esta ola aparente modernidad de masculinidad, nuevos hombres y todo esto que se da, en una onda más bien hippie de cambiemos al mundo nuevamente, ¿no? Se da porque la mujer reacciona, o sea, se da en función de que la mujer está despertando, o también hay un interés propio masculino a ser diferente, a darse cuenta de, oye, qué mala onda estoy diciendo, ¿no? Ponerse a preguntar, perdón. No, no, tienes razón. Yo creo que es por parte de ambas personas. Cuando la mujer se percata de su propia valía, Graciela Hierro fue una extraordinaria doctora en filosofía, maravillosa mujer. Y alguna vez platicando me decía, mira, bueno, cuando nos morimos no nos llevamos nada, es una realidad. Y luego dijo, bueno, sí, nos llevamos nuestra dignidad. No dejes que nadie fastidie tu dignidad. Y eso se lo podemos compartir a todo mundo, pero en especial a nuestras hijas, porque van a ser capaces de ponerle freno a aquel individuo que quiera sobrepasarse con ellas. Yo creo que durante mucho tiempo educamos a las mujeres para que se constituyeran como pareja y tuvieran su familia e hijitos y vieran felices mucho tiempo. Las definiciones en primaria, ¿no? Los seres vivos son, y hasta teníamos una tonadita, son aquellos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. De nacer, bueno, pues ok. Y si ya naciste, pues aunque sea 2 segundos, creciste algo, ¿no? Entonces nacen, crecen, se reproducen, no todos se reproducen. Por ejemplo, los sacerdotes, bueno, no. Por ejemplo, hay personas que deciden no reproducirse y es una elección difícil de tomar a veces en sociedades como la nuestra. No sé si por allá hayas observado parejas jóvenes que deciden no tener hijos. De hecho, es el problema en Canadá, por eso hay tanto inmigrante, porque se quedan sin gentes lugareños, ¿no? Sí, pero yo cuando escuchaba a los chavos y a las chavas, a mis propias hijas decir, es que ¿a qué traemos hijos a este mundo? Este mundo ofrece algo atractivo para tener una descendencia y caminar con ella. Entonces, me parece que no. Creo que también tendríamos que tener mucho cuidado con los micromachismos, con los machismos sutiles, porque a veces nos comportamos de manera elegante y hasta parece que somos sensacionales y solo estamos reforzando aquellos papeles genéricos opresores y con ventaja relativa para los hombres, porque después cuando le echamos el ojo, no son tantas las ventajas de tener ese tipo de comportamientos. Es muy cierto, doctor. Y yo quisiera, no sé si nos pudieras explicar en cuanto a disfunciones sexuales que surgen justamente por problemas yo pensaba en la pornografía. Pensaba en la pornografía, que es parte de este antiguo cuadro de masculinidad, ¿no? Es muy hombre aquel que se masturba muy seguido, que hacen competencias de masturbación, quien tiene más sexo, quien desperdicia mucho más su sustancia, que para mí es muy valiosa. Yo soy bióloga y para mí la vida es preciosa, ¿no? Entonces, en la pornografía he visto por experiencia propia también, que destruye hogares. Pero no solamente quisiera hablar como de hogares en el sentido de monogamias, yo hablo solamente de esta parte de cohesión espiritual que puede haber entre las personas, ¿no? No importa cuántas parejas quieras tener, lo importante es la cohesión espiritual. He visto la pornografía un poco como una serpiente que va silenciosa y que va terminándolo con todo. Entonces, es que sería una causa de disfunción sexual. Sí, capaz que sí, y mira, Mahashakti, estamos viviendo una situación peculiar en todo el mundo, que a mí me parece que nos dio una gran lección, sobre todo aquellos que se consideran, bueno, tú eres bióloga, una hija mía también es bióloga, muchos de mis grandes amigos y amigas son biólogas, creo que a mí me hubiera fascinado ser eso. En esta época de la pandemia, decía que aquellos que se sienten el acmé
de la evolución, ¿no? Somos la especie más desarrollada. Y de aquí que un organismo con mucho menos material genético nos ha colocado de rodillas. Y entonces una lección muy dura de humildad, por una parte. Pero por otra, han modificado las condiciones y decía Oscar Wilde que había dos grandes tragedias para los seres humanos. La primera gran tragedia era cuando no se le concedía lo que quería. Era una tragedia gigantesca. Y la otra gran tragedia era cuando se le concedía lo que quería. Y esto lo traigo a colación porque una gran cantidad de personas hace tiempo decía, es que si yo pudiera trabajar desde mi casa, sería feliz, ¿no? Ajá. Y ahora, hete aquí que tienes que estar desde tu casa. Y me voy a arriesgar, pero capaz que la gente que te ve, o tú y yo mismo, pertenecemos a una élite. Porque estamos en un cuarto, yo estoy en un cuarto donde estoy solo, ¿sí? Y por allá están el resto de mi familia, y a lo mejor tú también. Pero hay gente o hay familias que pueden vivir en un cuarto como este en el que yo estoy, y siendo 5, 6 o hasta 7. Sí. Y luego, esa gente tendrá el servicio, tendrá los servicios elementales. Digo, acá en México no son muchos, eran que 40 millones de personas las que pertenezcan a la clase social jodida, ¿sí? Y que no van a tener esos servicios. Los que ahora tienen que trabajar desde casa, ¿estaban preparados para trabajar con esta tecnología? Bueno, son muchas preguntas. Pero también se modifican las cuestiones eróticas sexuales ahí para mucha gente. Pensemos en la persona que vive sola. Y entonces no puedo salir y aquí estoy, ¿qué hago con mi erotismo? Ya sé que un abogado podría decir, pues hazte justicia por mano propia, y bueno, entonces se masturbaría. Pero ¿qué sucede con las parejas que fueron bendecidos con criaturas y están en ese encierro? ¿Dónde y a qué horas tienen relaciones coitales? ¿A qué horas tienen relaciones sexuales? Cuando se duerman los niños. Y si esos desgraciados tienen teléfono, tienen iPad, tienen computadora, ¿a qué hora se duermen? ¿No? Esas son cuestiones. Y lo que mencionas de la pornografía, que otros le llaman material sexualmente explícito, se ha visto que se ha incrementado el consumo de pornografía. La gente con gran frecuencia dice, es que esta pandemia ha hecho que todo el mundo pierda dinero. No todo el mundo pierde dinero. Hay gente que se ha vuelto mucho más rica. Hay uno que tiene un apellido interesante, Besos o algo por ahí por el estilo. Tiene un negocito que se llama Amazon, creo. Y se meten millones y millones de dólares diarios. La gente que está en el ámbito de la pornografía también ha incrementado sus ventas. No sería tan terrible la pornografía si se hiciera de otra manera, pero a mí me parece que se construye sobre muchas mentiras, ¿sí? Porque el material se edita. Y además, lo que me parece peor, es que la mujer es tratada como si fuese un objeto, no como un sujeto. Y entonces, lo que puedo aprender es que ellas merecen ser tratadas así. Ya no hablemos de los argumentos de las películas, porque son infames, ¿no? Llega el doctor a la clínica y desde la portera, la trabajadora social, enfermería y el resto de las médicas ya están encueradas para que el doctor disfrute. Podría enseñar cosas, por desgracia no lo hace, y a veces sí puede causar disfunciones sexuales. Si el individuo prefiere estar ante este tipo de material que con su esposa o con su pareja, bueno, está afectando directamente esta cuestión. Una de las grandes preocupaciones es, y ahora que estamos en el encierro, los progenitores pueden estar al pendiente de qué ven sus criaturas, sus menores, tendrán la agudeza, tendrán el mismo conocimiento de los aparatos que las criaturas. ¿Quién maneja mejor la tecnología? ¿No? Y la bronca es que puede haber muchos tipos de tecnología.
de pornografía, desde la que muestra desnudos, ¿sí? Está bien, hasta que la que muestra escenas de violencia en vivo e incluso crímenes. Entonces, tienes razón, la pornografía se puede ir por un lado que causa muchísimas problemáticas. Podemos nombrar cuáles de esas problemáticas, no necesariamente que sean causadas por la pornografía, pero que también pueden ser causadas por la pornografía, como una lista de disfunciones sexuales. A lo mejor la gente no sabría reconocerlas y si nos das una lista. Mira, una puede ser que el individuo deje de tener relaciones coitales, sexuales y se aleje de su pareja. Ahí lo vamos a ver como lo que decíamos hace muchos años en el IMESEX, en el Instituto Mexicano de Sexología, que había una disritmia porque él presenta menos apetito sexual que su pareja. Entonces, están fuera de ritmo. Otra cosa que puede suceder es que quizá el individuo se masturbe y como está en una actividad clandestina, tratará de hacerlo a la mayor velocidad posible para no ser sorprendido. Esto es con pareja o sin pareja. Y esto se relaciona con inusitada frecuencia con la eyaculación precoz, ¿sí? Masters y Johnson hablaban específicamente como esto que era una causa de esta cuestión. No necesariamente relacionada con la pornografía, pero sí con la eyaculación precoz, pues hay quien dice que hasta 30% de los hombres eyaculan antes de que haya transcurrido 1 minuto después de la penetración. Eso significa que esos coitos son muy coititos. Sí, Nada placenteros. exactamente, con el displacer de la pareja y broncas. Puedo forzar, y no forzar, pero puede suceder también que haya una disfunción eréctil, es decir, que el individuo sí responda muy bien al estímulo de la pornografía y no para con su pareja. Hablaríamos de una disfunción eréctil situacional, circunstancial. De una manera sí funciono y en esta otra no funciona. Disfunción eréctil o se me para, luego existo. Se me ocurrió la irreverencia de parafrasear a Descartes porque una gran cantidad de hombres cuando tienen problemas con la erección del pene se sienten tan, pero tan mal que se alejan de su pareja, temerosos de que cualquier demostración de afecto o cariño la interprete ella como una invitación a tener relaciones sexuales. Y como saben que fallarán, optan por emprender la no tan graciosa huida. La pareja heterosexual desconcertada elaborará hipótesis del tipo: ya no me ama, no le gusto porque he subido de peso, debe andar con otra, ¿estará enfermo? ¿Y si es homosexual? Por cierto, la disfunción eréctil no respeta orientaciones o preferencias sexuales. Esto es, la pueden padecer homosexuales, heterosexuales y bisexuales. Durante mucho tiempo se le conoció como impotencia. No obstante, conviene recordar que desde 1992 se le nombra como disfunción eréctil y se definió como inhabilidad para alcanzar o mantener la erección del pene lo suficiente para un desempeño sexual satisfactorio. Las fallas en la erección minan la autoestima de muchos hombres, sus relaciones interpersonales y, por encima de todo, su masculinidad. Se trata de un problema de salud pública de acuerdo a diversos estudios internacionales. En el 2005, según la Asociación Española de Urología, de 2 millones de españoles cuyas edades fluctuaban entre 40 y 50 años y que padecían disfunción eréctil, menos del 30% solicitaron consulta. ¿Será
que los mexicanos sí lo hacen, esas pudieran estar relacionadas, no que siempre vayan a causar. Lo que sí causan es un efecto de sentirse muy mal. Bueno, a las mujeres no les cuesta mucho trabajo sentirse mal y sentirse culpables porque las hemos educado para que sean las culpables. Desde la buena de Lilith, pasando por Eva, pasando por Magdalena, pasando por Malintzin, son las grandes culpables de todo. Entonces la mujer puede sentirse culpable de que él se refugie en eso porque ya no es atractiva, porque ya no la ama, porque ya no le gusta. Cuando yo creo que cada quien es responsable de sus actos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué podría ser un hombre que de veras tenga ganas de cambiar en este contexto que mencionabas anteriormente acerca de la voluntad que hay que tener para decidir que vamos a tener el coraje de enfrentarnos a una nueva forma de vida, buscando nuevos modelos que se acerquen mucho más a tus propias necesidades y que te hagan sentir bien, libre? En este contexto del hombre libre, ¿qué debería de hacer alguien que está atrapado en el caso de la pornografía o en alguna otra mal hábito, ¿no? ¿Cómo poder salir de ahí? ¿Hacia dónde dirigirse haciéndole frente a una disfunción sexual? Mi hija, la bióloga, se quejaba de que alguno de sus amigos les decía, fíjate que mi perro vomitó, ¿qué le puedo dar? Otro le decía, oye, mi plantita se está secando, se están poniendo las hojas amarillas, muy feo, ¿qué le hago? ¿No? Entonces van y recurren a la bióloga para todo, ¿no? Es la que debe de saber todo lo relacionado con lo vivo. Y los hombres, por esta parte de cómo hemos sido educados para decir que necesito nada de nadie, nos cuesta mucho trabajo reconocer que me falta algo, que no estoy funcionando. Y entonces me puede faltar el valor para reconocer que tengo algo y que requiero una ayuda. Con gran frecuencia se requiere la ayuda, la asesoría, el consejo de un profesional. Pero acá en México, a veces para ahorrarse la consulta del médico, van con el farmacéutico, con el que despacha las medicinas. Oiga, fíjese que tengo eso, pues póngase esto. No, acá lo que tendríamos que hacer es ver programas como los tuyos que pueden conectar con gente que podría orientarle mejor. Entonces, tener la suficiente humildad para decir, me siento mal, que acepte el hombre que, que hasta él se puede sentir mal, que hasta él requiere una ayuda, una asesoría para poder vivir mejor. Y entonces pedir esa ayuda, así, tal cual, porque sí, a veces nombramos esto de la voluntad. Por ejemplo, la persona que está deprimida, no la que está triste, la que ya tiene una depresión, parte de lo que más le puede chocar es que llegue el amigo y le diga, échale las ganas, concéntrate en que vas a ser feliz, lucha, ve el sol, disfrútalo y adelante. Y pues no, porque a veces, tú bien lo sabes como bióloga, hay cosas que pasan en nuestro cerebro, neurotransmisores que no están funcionando bien y requieren un empujoncito, a veces por un fármaco, durante un determinado tiempo, para que la gente salga de la depresión. Eso sí, va a seguir con los mismos problemas, pero va a tener otra actitud, otra fortaleza para afrontarlos. El fármaco no le quita los problemas, el fármaco le permite que se desarrolle mejor. Y eso mismo acontece cuando un hombre o una persona como las que estás describiendo pide asesoría, pide ayuda con alguien que sabe al respecto. Pero hay maneras, ¿verdad? Eso es lo que tiene que quedar muy claro para ellos. Hay maneras, acercándose a un profesional, hay maneras de poder salir de ese problema. No están solos, no tienen que... Qué difícil debe ser para el hombre cuando está acostumbrado a este antiguo esquema de masculinidad, de que no puede llorar, que no puede sentir otra cosa más que dos emociones, o está contento o está enojado. Qué difícil
no poder pedir ayuda. Entonces, pues hablamos también de un hombre que ya está mucho más evolucionado espiritualmente para poder decidir que quiere cambiar en su vida y acercarse a las personas correctas. Sí, yo creo que tienes mucha razón en eso. Cuesta trabajo, no es imposible, digo, porque sí fuimos educados para no depender de nadie. El aceptar que uno depende hace que la gente se sienta, que el hombre se sienta mal. Por ejemplo, cuando alguien tiene disfunción eréctil, se siente muy mal. Se siente que ya no es hombre. Yo digo que una gran cantidad de hombres parafrasean a Descartes, sí, a René Descartes, aquel de pienso, luego existo. Yo creo que muchos hombres parafrasean al son de se me para, luego existo. Porque si falla la erección, ya no se sienten hombres. Y no se lo van a confesar. ¿Tú viviste alguna vez en la Ciudad de México? Sí. Bueno, Bastante tiempo. yo en mi infancia viví en La Colgro, no sé si conociste La Colgro. Le digo La Colgro cuando en realidad debe ser la Colonia Guerrero, pero se oye menos violento. Sí, porque si digo viví en la Guerrero, van a decir, ¿Es esta colonia que está cerca de Tlatelolco, La Lagunilla y esto? ¿Sí? de Pito y de zonas muy particulares. Ok. Bueno, entonces ahí había que demostrar que se era hombre, que no se dudara de la masculinidad de uno. A mí me parece que las mujeres pueden ir por el mundo y se sienten mujeres. Querrán sentirse más sensuales, más sexys, más atractivas, más seductoras, pero se sienten mujeres. A mí me parece que muchos hombres van por el mundo actuando, simulando que soy hombre. Y puedo caminar como si llevara 2 sandías en los brazos, cargándolo así. Y me voy a parar con las piernas abiertas, ¿sí? Y voy a mirar, sobre todo a las mujeres, de arriba a abajo. Y voy a bailar como hombre, todo tieso, no me voy a quebrar tantito. Y voy a tratar de hablar como hombre, rogando que no se me salga un gallo, porque entonces se puede dudar de mi masculinidad. Pero a lo que voy es que una gran cantidad de hombres fingen que son muy hombres, y eso me llama la atención, porque si yo me sintiera hombre, no tendría que fingir. Exacto. Simplemente sería yo mismo y punto. Pero la masculinidad a mí me parece que se sustenta en una gran inseguridad, ¿sí? Y por eso nos comportamos de la manera como lo hacemos. Actúo para que la mirada del otro me devuelva que sí me ve como un hombre, que no sospecha que soy un mujercito o un homosexual, ¿no? Entonces, eso fastidia mucho a los hombres. Cierto, muy cierto, las máscaras, el tema de las máscaras. Escuché varios hombres hablar de masculinidades y decir que es culpa del padre. Es culpa del padre ausente, siempre hay un padre ausente y una madre que se muestra sumisa, como la de las pelis, ¿no? ¿Estás de acuerdo en esto? ¿Siempre tiene que ser responsabilidad del padre ausente? No me gusta mucho esta cuestión de las culpas, porque la culpa es un invento muy interesante. A mí me parece que cuando los grupos humanos eran pequeñitos, pues había un jefe y pues checaba a todos, 10, 12, pues sí, sí los caso. Pero cuando empezaron a hacerse grandes los grupos de 100, 200, pues ya necesitó ayudantes. Y cuando eran mucho más grandes, pues ¿cómo los controlo? Y surge el gran invento de la culpa. Eres culpable de esto y entonces lo traes aquí, y entonces me debo de comportar así porque si no, chin, Diosito me va a castigar no solo a mí, sino a 1000 de mis descendencia y entonces canijo, entonces la culpa está aquí. Pero cuando alguien se siente culpable,
pues va y se confiesa, ¿no? En la tradición católica y ya le mandan a que diga 2 Aves Marías, 3 Padres Nuestros, y ya quedó curado y sale de la iglesia y alguien le agarra las nalgas y le mienta a la madre y ¡chin! Ya volví a pecar. Y entonces, pero bueno, se me va a quitar. Entonces la culpa tiene un castigo y con ese castigo se borra lo de la culpa. Yo prefiero hablar de responsabilidad y lo ligo con soy responsable de lo que hice, ¿cómo lo voy a solucionar? Sí, se le achaca mucho a los progenitores, sí, al padre ausente, pero también se le achacaba mucho a la mamá. Es que como la mamá es la que los cuida porque el papá no estaba, la mamá forma machos. Es la mamá la responsable de esta cuestión. Y alguien decía algo que me llamó la atención. En un mundo azul no existirían los tonos de azul. Sí, suena muy locochón, pero una mujer criada en un sistema patriarcal, ¿de dónde se va a sacar que eduque de forma igualitaria, incitando a sus hijos a que respeten a las mujeres? No, pues tiene esos patrones y así los va a educar. Y sí, hay un autor muy interesante que a lo mejor conoces porque se inspiró mucho en von Bertalanffy, aquel extraordinario que habló de la teoría del sistema general, que acá en México lo tradujeron como la teoría de los sistemas, la teoría general de los sistemas. Acá este cuate hablaba de que vivíamos en un esquema primero individual, después un círculo más pequeño donde están los progenitores, después los hermanos, después los familiares. Este esquema es el modelo ecológico de Bronfenbrenner, que es extraordinario. Y luego habla de la familia y luego habla de la escuela, de las religiones, de las instituciones y la macrocultura. Todo esto influye sobre mí. Y también, como lo señalaste hace unos minutos, pues los medios de comunicación. Sí, las películas, pero la taravisión, ¿qué información nos está dando? Todo eso incide entre este individuo, pero si además este individuo fue educado para creer todo y no fue educado para criticar ni para dudar, va a repetir, sí, lo que este padre hizo con su ausencia, porque también educa con su ausencia, porque aunque no esté, entonces hay referencias a él. Y hace muchos años se decía, a los padres no se le critica. Bonitos ejemplos me pone. ¡Cállate los hocico y no esté juzgando a su padre! Porque al fin y al cabo es tu padre. Y chin, ¿no? Era muy grueso y era muy cómodo. Yo creo que sí se tiene la obligación de criticar a padre y madre. Hace algunos años, Andrés Manuel López Obrador decidió que se le diera un dinerito a los viejos mayores de 60, 65 años, una ayudita, ¿sí? Un poquito, pero bueno. Y se le sigue dando. Y algunas personas decían, ¿cómo es posible que algunos pobres viejos tengan que sobrevivir con esa limosnita que les da el gobierno? ¿Qué hijos tan ingratos que no son capaces de ayudarlos? Y sí, en primera instancia, luce que sí. Pero como soy medio Contreras, yo digo, ¿cómo habrá sido ese hombre con sus hijos para que no quieran ayudarlo? Exacto. ¿Cómo me comporté con ellos? Entonces, yo soy responsable de mis actos. Y como dicen mis hijas, pues sí, te tocó esa familia, pero ya tienes 25 años, ¿no? Entonces, ya puedes pensar de otra manera, porque es muy cómodo estar señalando que el responsable de esto fue mi papá y mi mamá. Yo creo que sí influyeron de manera muy importante, pero ¿qué he hecho yo? Jean-Paul Sartre decía, estamos condenados a la libertad. Y yo eso lo entiendo como yo soy responsable de lo que yo haga, simple y sencillamente.
Me parece increíble lo que acabas de decir, es maravilloso, estoy de acuerdo, porque yo creo que hay que dejar de ver hacia afuera y encontrar dentro realmente. Para mí sí, la parte espiritual debe ser muy importante, a pesar de que soy bióloga y la ciencia o la academia no me permite ser ni siquiera sensible un poquito, ni siquiera hablar un poquito de espiritualidad o de algo que no tenga que ver con esto, pero tú como médico, ¿consideras también que la parte espiritual es importante para formar una persona íntegra, ¿no? En el que te puedes ver hombre y mujer, hazte responsable de lo que eres. Y lo que eres no solamente es cuerpo. ¿Quién maneja? ¿Quién anima? ¿No? Como me gustaría revisar este término de psique, a la antigua, en la que se toma como esta materia etérica, ¿no? No la vemos, pero está ahí, pero nos anima. Entonces, ¿cómo podemos deslindarnos de eso y solamente pensar que la ciencia nos va a ayudar o que algo que no tiene que ver con el metafísico nos va a ayudar para ser íntegros como personas, que hombres y mujeres se reconozcan como seres individuales que contienen estos dos polos, positivo y negativo, aunque no quiero entrar en binario, pero en el sentido de una pila, de una batería del universo, pues todo está dado en esta danza del yin y el yang de la que nos hablan los chinos. Y son como muchas cosas, pero creo que me entiendes, ¿no? Lo que quiero decir. Sí, recuerdo a quien dijo que somos polvo de estrellas, porque estamos constituidos por aquellos elementos que hace millones de años estallaron quizás de alguna manera. La cuestión espiritual, bueno, pues yo creo que hay muchas cosas que la pueden constituir. Y si esto sirve para que los seres humanos seamos un poco mejor, a mí me parece sensacional. No profeso religión alguna, pero esto no obsta para que reconozca que hay algunas religiones en las que el principal objetivo es que la gente se sienta bien, que conviva y trate de manera respetuosa a sus semejantes, y hay otras que aunque no sean sus semejantes, pues que le entre a estas cuestiones. No es fácil. Recuerdo que Tenzin Gyatso, el Dalai Lama número 14, relata que se encontró a un viejo maestro que hacía 20 años que no lo veía. Entonces Tenzin le dijo: maestro, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Dónde estuviste? Y él le dijo: pues me tuvieron presos los chinos, estuve en unas cárceles. ¿Y te maltrataron? Dice: pues sí, nos trataron, nos torturaron, nos iba muy mal. Dice: ¿y tuviste miedo, maestro? Sí, dice, tuve mucho miedo por lo que pudiera pasarle a mis torturadores. Yo no quería que nada, pero esos son de otro planeta, esas personas, esos seres humanos, ¿no? O Jean Rostand, otro biólogo que a mí me cautiva cuando dice: todo le está permitido al hombre. Él habla del hombre, ¿no? Hasta incluso desaparecer. Entonces yo lo tomo con: ¿qué puedo hacer con estos elementos que me constituyen a mí? Y sí, me doy cuenta que soy un ser único, ¿sí? Pero como en la Tesela estoy rodeado de un montón de gente. Saramago, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, dijo que el hombre que más le había enseñado a él no sabía leer ni escribir, que fue su abuelo. Su abuelo se dedicaba a criar puercos. Y dice que cuando ya vio a su abuelo a punto de morir, en ocasiones veía que se salía al patio a abrazar a los árboles y a llorar, porque ya no iba a estar con ellos. Si eso es parte de la espiritualidad, yo estoy lleno de espiritualidad y quisiera que confluyéramos allá. Y decía Saramago que la felicidad es algo muy difícil de conseguir. Yo también, yo considero cuando pienso en la felicidad, me acuerdo mucho de esos soldadores que tenían un esmeril y salían chispas. Y entonces esas chispas para mí son los momentos de felicidad. Pum, pum, pum. Son así de a poquito. Y decía Saramago: es difícil vivir en la felicidad, pero quizá podamos vivir armónicamente. Y entonces habrá cosas que no me gusta de ti, pero puedo convivir, ¿no?
Y eso creo que podríamos enseñarle o tratar de invitar a la gente. Me voy a ver muy petulante. A mí me gustaría que la gente pensara, aunque no pensara como yo. No hay ninguna bronca, pero que pensara, que se arriesgara a equivocarse, a responsabilizarse de sus actos. Si estoy en la mesa y sucede esto, digo, se cayó la pluma. Y luego me pongo a pensar, ¿qué hizo la pluma para caerse? ¿No? Se cayó la pluma, se cayó la taza, ¿no? La tiré la taza, tiré la pluma, me voy haciendo responsable, voy hablando por mí mismo. Yo creo que eso formaría, para mí eso formaría parte de mi espiritualidad, el responsabilizarme de los actos y de la convivencia que tengo con otros seres, no digo nada más los seres humanos, porque yo disfruto muchísimo las partes donde voy, sí los seres vivos y otros que ni sabía que eran vivos, pero que eran seres, pero otros que no son seres vivos y que me maravillan. Me gusta que aún conservo, pues yo digo que la capacidad de sorprenderme. Me sorprende cuando veo mi begoña, salí de viaje y encuentro que la begoña ya ha hecho flores, ¿no? Maravilloso. Eso me hace sentir muy bien. Pero también cuando escucho a otras personas o cuando escucho música o cuando veo cosas de las que todavía siguen pasando en el mundo y que ilusionan, que a mí sí me ilusionan, ¿no? Es muy bonito, la verdad. Te agradezco mucho. El programa está llegando a su fin y yo quisiera que tuvieras tú la última palabra para las personas que nos escuchan hoy, para el mundo que te ve. ¿Qué quisieras, de todos esos mensajes que has dado, qué te parecería lo más fundamental en esta nueva construcción de las masculinidades? Que nos diéramos cuenta, que nos viéramos y que consideráramos que tenemos varias imágenes. Una que yo creo que es muy ambiciosa y que me permitiría ir hacia todo aquello que pueda lograr. Y otra un poco más humilde que me permitiera aceptar que requiero de la convivencia con las demás personas y que por lo tanto me gustaría que la gente me tratara con respeto, con el mismo respeto con el que yo intento tratar a la gente, que me diera cuenta de que me puedo equivocar en muchas ocasiones y que puedo estar errado con H y sin H, ¿sí? Pero que también voy a ser capaz de tratar de enmendar mis errores. Equivocarse y caerse, no hay bronca si te caes. Quiere decir que estabas parado. No se caen los que están en el suelo. Pero si me caí, me puedo levantar y tratar de enmendar el camino y yo intentaría ser un mejor ser humano, simplemente. Te agradezco mucho la calidez de tu palabra, la generosidad, el tiempo que dedicaste para esta realización del programa. De verdad, de corazón, ¿no? Agradezco y me siento muy afortunada de poder platicar, de haber platicado hoy contigo. Mucho gusto. Y como dicen en Mérida, mucho gusto. Gracias. Felicidades por tu trabajo. Mis respetos. Ojalá hubiese más gente como tú que se atreviera a hablar de estas cuestiones y a escuchar sobre todo. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.